Amén. Gracias, muchachos, gracias, hermanos del coro, gracias. Qué bonita música, qué importante es la buena música, ¿no? Y cómo Dios prepara los corazones. Yo sé que el mío ya está, mi copa ya está rebosando. Yo ya quería que empezara la invitación. Segunda a los Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Quiero agradecer al pastor, a su esposa, a sus hijos, a la iglesia por todas sus atenciones, sus amabilidades, por qué bien nos han tratado. Qué bien. Y es como se decía esta mañana, desde que uno llega al estacionamiento, es inconfundible el espíritu que se siente aquí en este lugar, y verdaderamente va con la conferencia, con el corazón de esta conferencia de siervos. Y doy gracias a Dios por lo que está haciendo aquí y por a mi hermano, muy orgulloso de él en el buen sentido de la palabra, y dándole gracias a Dios por lo que está haciendo, hermanos. Gracias una vez más. Segunda a los Corintios 5, versículos del 1 al 9. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Para leer juntos la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 5, versículos 1 al 9. Sígame con su vista. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lea conmigo en voz alta el versículo 9, ¿listos? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Señor, yo sé que ya se ha orado varias veces, y Señor, no podemos dejar de pausar un momentito y simplemente pedirte que nos ayudes a poner atención, y que, Señor, tú seas glorificado, que tu palabra, tu mensaje pueda quedar sembrado en nuestros corazones, para que tú puedas hacer algo en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. He titulado el tema del mensaje: la ambición del siervo. La meta y ambición de todos los que nos consideramos siervos de Dios debería de ser agradarle con nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 8:29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ser un buen cristiano no debería de ser algo complicado. No se trata de una lista de obligaciones, de deberes y otra de cosas que no se pueden hacer. Servir en el ministerio no debería de ser algo que hacemos por otros ni para otros. La Biblia dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así es que no deberíamos de servir por otros, ni para otros, ni mucho menos para nosotros mismos, con algún fin de añadir autovalor o que ya hemos alcanzado. El ministerio no es una carrera, o sea, como un career, una profesión, no, con una lista de accomplishments, de cosas que ir logrando, y menos con el fin de tener algún reconocimiento, de hacernos un nombre a nosotros mismos. Y así piensa alguien, está muy equivocado.
Para ser un buen cristiano y especialmente un buen siervo, solo necesitamos vivir y hacer todo en su obra con el simple propósito y anhelo de agradar a nuestro Padre Celestial. Jesús dijo en Juan 13:16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, si yo viví, si yo hice mi meta, mi misión, mi ambición, vivir para agradar al Padre, tú debes hacer lo mismo. ¿Habrá, hermanos, mayor ambición y mayor meta en la vida de un siervo que esa? ¿Es esa la ambición de su vida? Hermano maestro de escuela dominical, hermano capitán de ruta de autobús, hermano líder en la iglesia, hermano pastor. ¿Es esa nuestra meta? Simplemente vivir para agradarle a nuestro Señor. Porque yo creo que esa es la clave para primeramente la eficacia de nuestros ministerios, la permanencia de nuestro ministerio y la satisfacción personal en el ministerio. No debería sorprendernos que tantos cristianos hoy en día vivan para agradarse a sí mismos. Ni tampoco que tantos obreros en el ministerio se sientan insatisfechos. Pablo dijo, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No dijo que eran enemigos de Cristo, porque eran hermanos en la iglesia, pienso yo. A eso se estaba refiriendo. Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Para qué es la cruz? Para crucificar al yo, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús dijo, el que sigue en pos de mí, el que viene en pos de mí no toma su cruz. Y viene en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. Y el apóstol decía, hay muchos, y lo decía llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, dijo. O sea, que son carnales, que solo piensan en lo terrenal, añadió, que son mundanos. Y así hay hermanos, así hay hasta siervos, líderes, que son carnales, que son mundanos, y es una tristeza. Es una tristeza que tantos cristianos estén tratando más de agradar al mundo, de ser como el mundo, agradarse a sí mismos que agradar a aquel que los salvó. Pero también habemos otros que queremos agradar a nuestro Padre, que queremos agradar a nuestro Salvador, tanto así que estamos dispuestos a cumplir con sus condiciones para poder Él agradarse de nosotros. ¿Cuáles son esas condiciones? Voy a darle 7. Para agradar a Dios con nuestro servicio como siervos del Señor, primeramente hay que ser espirituales. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta el capítulo 3, versículo 3, el apóstol menciona 3 tipos de personas. El hombre natural, que creemos es el inconverso, el incrédulo, que no puede percibir, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, y para él son locura, dice la Biblia. También menciona al espiritual, que sabe juzgar espiritualmente, porque tiene la mente de Cristo. Y luego está el carnal, a quien no se le puede hablar como a alguien espiritual, porque es un inmaduro y se porta más como un inconverso que como un cristiano. En nuestra constitución, en la iglesia, tenemos un párrafo ahí que habla de los requisitos para candidatos que quieren servir como diáconos en la iglesia. Y uno de los requisitos es que sean hombres de buen testimonio y que sean hombres espirituales. Y a veces ese término, ese espiritual, es algo que intimida, ¿no? Porque ¿quiénes somos los espirituales que debemos de ser? Pero yo le he dicho a los hermanos, simplemente alguien espiritual es alguien que no es un carnal. Es lo opuesto de un carnal. Porque en nuestra carne no podemos agradar a Dios. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Un predicador dijo: ¿qué tanto tú estás dispuesto a crucificar tu carne, el yo? Es qué tanto a ti te importa agradar a Dios con tu vida y tu servicio. ¿Puede alguien servir en la carne? Más vale que lo creamos, hermanos. Puedes pararte aquí a cantar un himno, un canto en la carne. Puedes enseñar una clase dominical en la carne. Puedes pararte a predicar un mensaje en la carne. Y de esa manera nunca vamos a poder agradar a Dios. A esos mismos hermanos en Corinto, la iglesia más carnal en el Nuevo Testamento, Pablo les advirtió: tengan cuidado cómo están sobreedificando. Les dijo: y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dijo: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cuántas recompensas iremos a perder por muchas veces estar sirviendo al Señor en nuestra propia carne? Y alguien dijo: nos vamos a llevar sorpresas en el tribunal de Cristo cuando el Señor empiece a dar galardones y coronas a quienes se las va a dar. Porque a veces hay mucha carnalidad disfrazada de espiritualidad. Y yo soy culpable de eso también. Hay que ser espiritual. ¿Quieres agradar al Señor con tu servicio, con tu vida? Necesitas ser espiritual. Segundo, hay que vivir una vida apartada de aquellas cosas que claramente no agradan a Dios. La vida cristiana es una relación, no es una religión. Amén. Dice la Biblia: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Somos hijos de Dios. Pero también la vida cristiana es una lucha, es una guerra espiritual, y también somos llamados soldados de Jesucristo. Pablo le escribió a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es algo que tiene tanto sentido común. No puedes agradar al que te tomó, al que te salvó, a quien le sirves, y a la vez agradando al mundo. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no es legalismo, no es extremismo, es cristianismo. La misión del soldado es seguir órdenes. ¿Para qué? Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si su anhelo y ambición es agradar a su Señor, estará dispuesto a apartarse de aquellas cosas que le estorbarán en su misión de agradarlo. Uno de los versículos más preciosos de toda la Biblia es Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, que la gracia de Dios es mayor que nuestras debilidades, que nuestros defectos, que nuestros pecados. Pero muchos hoy en día ven la gracia de Dios como licencia para andar en libertinaje. Judas advirtió de personas que están en las iglesias que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pablo preguntó: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pedro escribió: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No se trata de comparar nuestro ministerio con el de otro.
ni de competir con otros. Cada uno de nosotros tenemos una carrera que correr. Y usted solo, hermano, viva de tal manera y haga lo que hace en su obra para complacerle a Él, y Él es el que juzgará su obra y le recompensará según haya sido esa obra. Para agradar a Dios con nuestro servicio, número 3, hay que diariamente dedicarnos o presentarnos a Dios. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro servicio razonable. Hermano, ¿alguna vez ha presentado su cuerpo al Señor? ¿Le ha entregado los miembros de su cuerpo a su Señor? Le ha dicho: Señor, te dedico mis pies, Señor. Que sean pies que llevan el precioso evangelio, que van por tus caminos. Señor, te dedico mis manos, Señor, que sean manos para hacer bien a otros. Señor, te dedico mis oídos, Señor. Te presento mis oídos. No quiero oír cosa que me vaya a hacer, que vaya a contaminarme, que vaya a corromperme. Señor, te dedico mis ojos, Señor. Quiero cuidar lo que miro porque quiero agradarte a ti con mi vida, con todo mi cuerpo. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. O sea, hay unos utensilios que duran y otros que no. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Hay unos que pueden ser usados en ministerios y posiciones más honorables que otros. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Las limitaciones de poder servir en algún ministerio nos las imponemos a nosotros mismos. No es tanto por falta de capacidad, de talento, de habilidad, sino por falta de nuestra propia disposición y consagración personal, lo que nos limita en poder servir al Señor más y en mayor capacidad. Si Dios no nos puede usar más, no es culpa de Dios, o no es porque Dios tenga algunos preferidos, sino porque nosotros no estamos dispuestos a limpiarnos de muchas cosas. Para agradar a Dios con nuestro servicio, número 4, hay que procurar ser fieles testigos de Cristo. Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos ha confiado un tesoro, hermanos. Ese tesoro es el evangelio. Las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero Pablo dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y también dijo: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿A quién le ha hablado usted de Cristo recientemente? Qué privilegio es poder compartir el evangelio. Qué bendición es poder a alguien hacer esa oración para pedirle a Cristo que le salve. ¿Está siendo usted un fiel testigo de Cristo? No podemos engañarnos creyendo que podemos ser negligentes en dar el evangelio y que Dios va a estar agradado con nuestro servicio. Podemos estar bien ocupados, pero como dicen, we need to keep the main thing, the main thing. Necesitamos mantener lo principal, principal.
Y es fácil a veces ocuparnos en tantas cosas que no hacemos tiempo para lo más importante. Todo lo que hay en la iglesia es importante. Qué precioso coro, qué preciosos cantos, los especiales. Y toman tiempo. Cantar así toma tiempo de ensayo. Para organizar una conferencia como esta. Y es más, un servicio normal, regular. Yo he estado aquí en un servicio normal y wow, qué organización, cuánto trabajo, cuánto tiempo. Pero lo más importante que se hace en la iglesia, lo que deberíamos estar haciendo es compartiendo el Evangelio de Cristo. Si no, todo lo demás, estamos dejando lo más importante a un lado. Y no va a agradar a Dios si descuidamos lo más importante, el tesoro que se nos ha confiado, el Evangelio. ¡Qué privilegio! Ahorita que estábamos cantando ese corito, yo te sirvo porque te amo. Oh, ese corito el canto del coro fue tremendo, pero el corito ese era lo que yo necesitaba escuchar ahorita mismo antes de pararme a predicar. ¿Por qué te sirvo? Porque te amo. ¿Por qué te sirvo? Porque me salvaste. Porque me levantaste del lodo cenagoso, del pozo de desesperación, y pusiste mis pies sobre peña y enderezaste mis pasos. ¿Cómo voy a ser egoísta y quedarme yo con ese tesoro que es el Evangelio? No podemos agradar a Dios si somos negligentes en dar el Evangelio. Número 5, para agradar al Señor con nuestro servicio hay que ser obedientes. La obediencia agrada a Dios, la desobediencia no agrada a Dios, punto. Eso aplica al cristiano más nuevo como al más viejo, al que limpia la iglesia como al que se para detrás de este púlpito a predicar. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si obedecer a nuestros padres terrenales agrada a Dios, ¿cuánto más le agradará que le obedezcamos a Él? Samuel le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y es cierto que a veces uno en el ministerio, cualquier hermano que quiere servir en el ministerio, sacrifica muchas cosas. Hay muchas cosas que hacen los hermanos que sirven, que están sentados en esta plataforma, y hermanos que no están aquí en esta plataforma, que trabajan bien duro, sacrifican muchas cosas, porque aman al Señor, porque quieren servirle. Pero si no estamos obedeciendo, eso es lo más importante. Dice la Biblia que a Dios le agrada más nuestra obediencia, se complace más en nuestra obediencia que en nuestros sacrificios. Y la obediencia es todos los días, hermanos, de lunes a domingo, en nuestra vida personal, en nuestro hogar. Somos cristianos obedientes. ¿De qué sirve nuestra posición doctrinal, nuestros logros, nuestras victorias en el ministerio, si en lo personal no somos hacedores de la palabra? Nos estamos engañando, dijo Santiago. Mire Mateo 21, por favor. Mateo 21, versículo 28. Jesucristo les enseñó esta parábola a sus discípulos. Mateo 21, 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Aquí se está refiriendo, por supuesto, a los religiosos judíos que conocían la palabra, pero eran desobedientes. Los fariseos eran los encargados de que se guardara todo al pie de la letra. Cuidaban mucho a que otros
cumplieran con todo lo que la ley demandaba. Pero el Señor les dijo a ellos que eran sepulcros blanqueados, hipócritas, y que exigían de otros lo que ellos mismos no estaban dispuestos a hacer. Y aquí les dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque ellos cuando oyeron se arrepintieron, pero ustedes que conocen tanto la palabra no se arrepienten. Nuestras palabras no impresionan a Dios. ¿Cuánta Biblia sabes citar? ¿Cuántos versículos te has aprendido? Es bueno, pero eso no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es nuestra obediencia. Lo que le importa a Dios es nuestra obediencia. Lo que agrada a Dios es nuestra obediencia. Sexto, para agradar al Señor con nuestro servicio hay que vivir por fe. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es vivir por fe? Pues es confiar en sus promesas, es esperar en Él. Pero dice Hebreos 10:38 más específicamente, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No podemos echar pasos hacia atrás, hermanos. La vida cristiana es hacia adelante. El siervo del Señor va hacia adelante. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dijo Dios. Hay que vivir por fe, no por vista, por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para agradar a Dios con nuestro servicio, número 7, hay que estar dispuestos a hacer bien y ayudar a otros. Hebreos 13:16. Búsquelo conmigo, por favor. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Creo que ese debería de ser el espíritu de un siervo, ¿no? Ayer se dijo una gran verdad. Todos nos llamamos siervos y nos decimos ser siervos hasta que nos tratan como siervos. Hasta que tenemos que servir a otros. Pero ese es el espíritu de un siervo. Hacer bien y ayudar a otros. Jesús fue el que dijo, el apóstol dijo, escribió, servíos por amor los unos a los otros. Definitivamente ese es el espíritu de Cristo. Porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tristemente, otros que ni son bautistas, muchas veces manifiestan un espíritu de mansedumbre, de servir y de ayudar, más que nosotros, los que tenemos la sana doctrina. Nos enorgullecemos, nuestro movimiento se enorgullece de ser fundamentalistas. El apodo que le pusieron a los fundamentalistas eran los Fighting Fundamentalists, los fundamentalistas peleoneros. ¡Sí! Pero ese no es el espíritu de Cristo. Ese es el problema. Creo que la razón que el movimiento independiente bautista fundamental es tan criticado y tan atacado no es tanto por nuestra posición doctrinal, sino por nuestra disposición. Al punto de que somos arrogantes muchas veces, como si fuéramos mejores que otros, o que solo nuestra filosofía de ministerio es la que agrada a Dios. No me malentienda, yo estoy orgulloso de ser. Yo doy gracias a Dios que fui salvo en una iglesia bautista independiente fundamental. Estoy orgulloso de las convicciones que se me enseñaron, que son mis convicciones ahora. Pero hay otros que no practican como nosotros, pero sí aman al Señor y muchas veces demuestran un espíritu de mansedumbre, de humildad y de bondad, sin prejuicios. Si no eres como nosotros, si no haces como nosotros, si no eres del grupo tal, o si no estudiaste en la escuela tal, no eres uno de nosotros. Y no te podemos ayudar. En vez de ser inclusivos, nos hemos hecho exclusivos muchas veces. ¿Qué tanto agradarán a Dios esas actitudes?
Definitivamente ese no es el Espíritu de Cristo. Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Uno de los reproches de Cristo para los fariseos fue porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres y aman los primeros asientos en las cenas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Suena como muchos en nuestro movimiento. Se ha dicho que hay mucho fariseísmo dentro del fundamentalismo. En fin, estas son las cosas, las actitudes que agradan a Dios. El que quiere agradar a Dios procurará practicarlas en su propia vida. Si es importante para Dios, es importante para mí. Porque me interesa complacerle. Porque quiero agradarle. Esa es mi ambición. ¿Cuáles son los resultados de agradar a Dios? Hay 3 resultados prácticos. Primeramente, contestación a nuestras oraciones. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Lo oyó? ¿Qué tan importante es para usted que Dios escuche y conteste sus oraciones? Cuando le agradamos a Él, la promesa es que vamos a recibir las peticiones que le hagamos. Otro resultado, otra bendición de agradar al Señor es que es protección de aquellos que nos desean algún mal. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ve, el único que yo necesito preocuparme de agradar es al Señor. Y el Señor se encarga aún de aquellos que a quienes no le caigo bien o quieren hacerme o me desean algún mal. Entre más estés haciendo para el Señor, más adversarios tendrás, ¿es cierto? Pero si nada más nos preocupamos de agradarle a Él, Él se va a encargar de cuidarnos, de protegernos de aquellos que nos desean algún mal. Y tercero, cuando agradamos al Señor, Él nos va a dar poder para vencer las tentaciones. Eclesiastés 7:26 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Aquí yo creo que está refiriéndose a una protección de caer en tentación del pecado de inmoralidad sexual. Lamentaciones 3:22 y 23 dice, por las misericordias de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si no hemos caído y perdido nuestra familia y ministerio, siervo de Dios, es por la pura gracia de Dios, por su fidelidad. Porque Él pone una barrera de protección alrededor de la vida de sus siervos. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. El apóstol le escribió a Timoteo diciéndole, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él es el que nos guarda de toda obra mala y Él es el que nos preserva. Pero hay que tener mucho cuidado con la altivez de espíritu, con la autosuficiencia, con una vida doble. Sin duda, aquí mismo en este lugar hay muchos que deberían confesar pecados de lascivia y hacer un pacto con Dios esta noche, un pacto de pureza sexual.
Job dijo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? El salmista escribió, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Bien se decía esta mañana que vivimos en un mundo tan sexualizado por la tecnología que hay. Está a la disposición, al alcance de la punta de nuestros dedos. Quizás el obstáculo más grande para que Dios pueda bendecirnos, para bendecir su ministerio, hermano, quizás es su propia impureza sexual. Dios no puede participar y bendecir a alguien que tiene un corazón perverso, una mente sucia. Contestación a las oraciones, protección, poder para vencer la tentación, son beneficios, son resultados de vivir para agradar al Señor. Pero quizás el beneficio más maravilloso de vivir con la ambición y la meta de agradar al Señor es simplemente tener su complacencia. Jesús, cuando fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia se define de esta manera: satisfacción, placer y contentamiento que resulta de algo. Las palabras sinónimas de complacencia son alegría, agrado, deleite y radiancia del rostro. Una de las bendiciones más bellas en toda la Biblia se encuentra en Números capítulo 6, versículo 22. Dice la Biblia ahí, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Quiero que le digas a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, que así bendigan a los hijos de Israel, diciéndoles, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estaba pensando que hasta los perros aprenden a buscar el rostro, el semblante de sus amos. Y saben distinguir, oiga bien, los perros saben distinguir una frente fruncida de disgusto o desaprobación, de un semblante o una mirada de aprobación. Sí, los perros saben cuando su amo está sonriéndoles. Yo tengo a mi perro Buster y nomás lo miro así y agacha las orejas y agacha la cabeza porque sabe que estoy molesto con él. Y nada más le hago una sonrisa o le hago así con los ojos y empieza a mover la cola y se pone bien alegre. Y dice, ¿qué me va a dar? ¿No es cierto que los niños cuando hacen una travesura voltean a mirar a ver nuestra expresión? Para ver una mirada de papá o mamá, una mirada de desaprobación. También cuando hacen algo correcto, cuando sacan buenas calificaciones o reciben algún premio, algún reconocimiento, buscan una mirada de aprobación de sus padres. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿le interesa a usted agradar a su Padre Celestial? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que ponga atención, que se fije, que voltee a mirarte. Todo lo que hacemos debería de ser para Él. Buscando su aprobación. Buscando que su rostro mire en nuestra dirección. Que Él se agrade de lo que estamos haciendo. Esa es la bendición mayor, la más grande.
de vivir agradando a Dios, su aprobación, su complacencia, su atención. Yo le pregunto, ¿qué necesita comenzar a hacer hoy mismo con tal de agradarle? Regresemos a nuestro pasaje y ahí termino. 2 Corintios 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Un día, querido hermano, querida hermana, antes de lo que nos imaginamos, vamos a estar presentes ante nuestro Señor Jesucristo. Y por esa confianza y esperanza que tenemos, nuestro anhelo, nuestra ambición diariamente, y detrás de todo lo que hacemos para el Señor, debería de ser para hacerle agradables. Para que Él mire en nuestra dirección y se agrade de nosotros. Y si yo tengo el agrado del Señor, tengo las bendiciones del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el gran privilegio que nos das de servirte, de ser llamados siervos tuyos, Señor. No hay mayor privilegio. Tú dijiste que nadie era mayor que el que era siervo. Qué privilegio, Señor. Que no se nos olvide que el siervo vive para agradar a su Señor. No preocupado de qué van a decir otros. No para tratar de quedar bien con otros, para competir con otros, para compararnos con otros. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Yo quiero vivir para agradarte a ti. Y hacer lo que hago en el ministerio para agradarte a ti. Bendice el resto de la conferencia, el siguiente mensaje. Usa al pastor, a mi pastor, con el mensaje, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que viven con la ambición, con la meta de simplemente agradarte a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.